¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rachis Carrillo. Bienvenido de nuevo a su podcast. Hoy me encuentro con un periodista, reportero, un gran periodista de hecho, de Siempre en la Noticia. Es José Ibarra. José, ¿Qué onda, Rechis? Gracias por la invitación. ¿cómo estás, hermano? ¿Bien? Todo muy bien, todo muy ¿Todo bien. bien? Sí, sí, sí. A las carreras, A como las siempre. carreras, ¿verdad? Sí, pero encantado de platicar contigo y conocerte además. No, gracias, igual, igual. Ya teníamos tiempo platicando de que te quería traer aquí para platicar. Como te dije ahorita, traje a tu colega Claudia Sí, a Claudio Orozco. Orozco, ¿no? Me decías, Sí, alguien a quien por cierto admiro. Te decía, yo no he trabajado nunca con ella directamente, pero sí fue una de mis primeras referencias porque ella es reportera de video, que es el área que siempre me interesó. sí, Así que siempre ha sido una referencia en mi carrera en el periodismo aquí en la frontera de Tijuana. Siempre cuando empiezas a salir a la calle encuentras de repente un eco entre ciertos colegas que te van tendiendo la mano y ella fue de las primeras que siempre pues no que me ayudara así propiamente a hacer una nota porque no trabajábamos juntos, pero en sí. las conferencias de prensa, la que más o menos te puede dar algún tip o te comparte algún dato, etcétera, de ella siempre obtuve eso en mis primeros años y además, pues te digo, de mis primeras referencias de empezar a ver notas de otros compañeros de los cuales me gustaba su trabajo, te puedo decir que es Sí, de las primeras que sí. yo siempre vi. Tiene muy buen trabajo ella y Sí, claramente tú también, José. De verdad me gracias. gusta mucho tu trabajo, muy profesional en todas tus notas y todo. Y la razón, pues quería hablar contigo acerca de tu carrera para que explicaras a la gente de cómo iniciaste en la carrera de periodismo. Bueno, pues yo estudié la licenciatura en comunicación. Tuve la gran fortuna que desde pequeño supe a lo que me quería dedicar. Hay muchos niños que siempre quieren ser oficios como policía, astronauta, bomberos, ese tipo de Sí, oficios, ¿no? Y en mi caso siempre fue el periodismo. Siempre lo trato de ligar a que en mi casa mis papás siempre y hasta la fecha tenían prendida la televisión en noticiarios televisivos. sí. Entonces, creo que de ahí vino un poquito como esa fijación por ese oficio y en la manera que ya fui creciendo y en la pues carrera estudiantil te vas Ujú. enfocando a ciertas áreas, que es hasta la preparatoria generalmente, ya fui eligiendo el área que te podía ir encaminando hacia comunicación y cuando llegó el momento de elegir la carrera ni siquiera tenía dudas. Aquí en la región no hay licenciatura en periodismo como tal, Ok. es licenciatura en comunicación, que es la que estudié, y de ahí ya poco a poco va teniendo algunas materias que te especializan y obviamente desde que entré a trabajar, que fue en una televisora local que se llama Síntesis TV, Ujú. cuando era dueña la licenciada Carolina Obanel, ese proyecto televisivo sigue, pero con otros propietarios. Desde ahí, la verdad es que sí me enamoré de mi trabajo, o sea, Sí, no fue una decepción porque a veces cuando llegas con una expectativa tan alta sí. de algo que esperas, puedes decepcionarte y en mi caso fue lo contrario y hasta la fecha yo siempre siento que voy iniciando en esto, o sea, que tengo tanto por aprender. Ahora con la era digital ni se diga, ¿no? Sí. Tantos formatos. Y es lo que te iba a preguntar también, ¿qué diferencia, cómo en estos cambios de, pues ya sabes, de internet o periódicos a televisión, ahora lo nuevo que es el internet, ¿cómo lo ves? Pues mira, todo tiene sus pros y contras, pero a mí la verdad sí me gusta mucho la era digital. Sí, Muchos colegas no les gusta porque inició con una cierta resistencia a todos los que nos formamos en medios tradicionales, que es televisión, radio, radio. periódico, Ujú. pues a una forma de trabajo que teníamos durante años y hubo como una resistencia a un nuevo medio que llegaba, te estoy hablando de hace unos años, y que además llegaba con todas las fake news, con Sí, personas que no eran profesionales generando el contenido, y entonces hubo como de cierta manera un rechazo de un sector del periodismo, pero a mí la verdad siempre me atrajo y me gustó. Y tan es así que yo siempre soñé en ser reportero o periodista televisivo o de video ujú. y ahora me dedico 100% a lo digital. Y ha habido proyectos en donde me hablan para ver si colaboro en televisión y ya los rechazo. O sea, lo que era para mí un sueño trabajar en la televisión, Ahora hoy ya. es para mí trabajar en la era digital porque ahí sí finalmente trabajamos videos también. Y pues eres independiente, ¿no? O sea, cien Sí, por ciento ya. bueno, independiente me refiero a que ya no estoy en medios Sí, 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 que tradicionales. ya no estás en medios El tradicionales. último empleo que tuve en un medio tradicional fue en el periódico Frontera, ahí Sí, trabajé 2 años y hace ya casi 2 años decidí salirme y emprender por mi cuenta, ujú, poner mi propio proyecto. Bueno, número uno, yo ya tenía mi cuenta profesional, ujú. personal, es decir, José Ibarra, ya lo tenía en Facebook y en Instagram. Y lo que hice al momento de salirme de medios tradicionales, independizarme,
es ya de cierta manera no ver mi página como una simple herramienta más, Ujú. sino ya como mi propio medio y mi manera de sustento. Y Sí. además hicimos el proyecto de Siempre en la Noticia. Entonces, Ujú. yo de cierta manera juego alimentando dos páginas, que es la personal profesional, que es José Ujú. Ibarra, y la del proyecto Siempre en la Noticia, tanto en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, más o menos, y ahora está en TikTok, en Ya cualquiera de andas las en redes. TikTok Sí, hay también. que tratar de evolucionar y Sí. estar yo soy de esa idea, que hay que estar en todas las Plataformas. plataformas Sí. en donde la gente pueda llegar a finalmente tener tu contenido informativo. Sí. Oye, ¿y cómo es el ambiente laboral en el periodismo? ¿Cómo es ese ambiente? Bueno, pues yo lo considero bueno, no Sí. sé, creo que el gran reto para el periodismo es encontrar la manera en que puedas sustentar económicamente tu trabajo, Sí. porque la mayoría de los que estamos en este oficio es por una tremenda vocación. O sea, no vas a venir a este oficio a llegar a hacerte rico, habrá Ujú. sus excepciones tal vez, pero la gran mayoría es mucho amor al arte y pasión por el oficio. Entonces, creo que a todos nos gusta y nos apasiona en lo que estamos y por lo tanto creo que el ambiente en términos generales Sí. es bueno. Claro, yo, por ejemplo, soy alguien muy idealista y positivo. A mí me encantaría que fuéramos todavía mucho más unidos y como pasa, por ejemplo, con el ambiente de los reggaetoneros, Sí. que de cierta manera cuando inició, no sé si todavía continúa, no sigo así al pie de la letra, ¿no? El Cómo va reggaetón. surgiendo, pero me acuerdo que había algunas entrevistas de reggaetoneros que algo de lo que hizo que creciera mucho ese género musical fue que entre los mismos exponentes se fueron ayudando mucho. Sí. Y a mí me encantaría que eso se hiciera en Tijuana y siento que no hemos llegado todavía a ese nivel. Pero en términos generales, la mayoría nos ubicamos, si Sí. ocupamos algún contacto, si de repente yo ocupo una imagen y alguien sí la hizo, me la puede llegar a pasar y luego yo le paso. Entonces, en eso creo que sí hay un buen ambiente, aunque si me preguntas, a mí me gustaría que fuéramos todavía mucho Más. más Sí. para ayudarnos entre todos y que Colab- nuestros proyectos sí. sean sustentables, porque creo que ese es el reto que muchos del periodismo se van saliendo porque no encuentran una manera de sustento para sus familias. Ujú. Los medios tradicionales cada vez son menos y además cada vez pagan menos en esas Ujú. plazas que tienen. Y por lo tanto, si tú ya llegas a cierta experiencia, estás buscando ganar más, el medio tradicional ya no te lo puede dar, pero a lo mejor tampoco creaste tus páginas Ujú. para llegar al punto en el que yo llegué de independizarte. ¿Por qué? Porque la mayoría de los medios tradicionales, lamentablemente, tienen una formación muy a la antigua en donde se preocupaban más porque el medio era lo importante y no la persona. Y eso hacía o hace todavía que muchos no incentiven el crecimiento personal y Ujú. no cultivan sus páginas profesionales en las redes sociales. Entonces, a lo mejor puedes dar 10 años a una empresa y esa empresa de repente tiene que hacer un recorte Y te y toca. empiezas casi de cero porque nunca cultivaste tu página. Entonces, Sí. creo que ahí está el gran reto también de ver cómo encontramos la forma de que los proyectos sean económicamente viables para seguir haciendo lo que nos apasiona. Sí. No, y ahorita pues las redes sociales está todo lo que da, es el Sí, boom ahorita, la claro. verdad. Y para la nueva generación, ¿crees que venga una nueva generación de reporteros, periodismo? ¿Tú qué consejo les dieras? ¿Crees que igual que abrieran una página de Facebook, que se mantuvieran con las redes o cómo? Sí, el periodismo nunca va a dejar de Sí, existir. sí. Evidentemente sí creo que va bajando un poquito la calidad porque los medios tradicionales, al haber menos, de cierta manera sí tenía un mayor rigor para presentar productos en específico. Hoy la era digital y la rapidez sí nos hace de repente presentar y estar muy Sí. rápido presentando las noticias, la información, y luego haces algo en la mañana y luego le das seguimiento en la tarde, etcétera. Entonces la noticia va en una constante evolución y a lo mejor alguien ve una parte, pero en la tarde ya no vio tu transmisión. Entonces él se ha ido perdiendo un poquito esa calidad de Ujú. un mismo producto, presentárselo a la gente, porque a lo mejor si tú te pones a trabajar ese producto de la nota que en la mañana surgió, y tú lo quieres presentar muy bien y lo presentas hasta el día siguiente, ya todos los Ya todo el mundo lo 20 vio. medios Sí, que había lo sí, presentaron y tú cuando ya llegas con un producto a lo mejor de más ya, calidad, ya va a ser difícil sí. que lo puedas finalmente posicionar. Entonces sí creo, de los aspectos negativos, digámoslo así, que hay una disminución en cuanto a la calidad, pero no creo que sea un oficio que desaparezca, simplemente van cambiando un poquito las situaciones. Me preguntas para las nuevas generaciones, yo les recomendaría Ujú. que sí inicien en proyectos en donde ya hay cierta consolidación, Ujú. para que entren, para que aprendan, para que agarren
todo ese bagaje y lo puedan sostener el mayor tiempo posible. A lo mejor, si tú puedes estar en uno de estos proyectos 1, 2, 3, 5 o hasta 10 años, pero siempre y cuando tú sientas que le estás dando a esa empresa y que tú también estás Sí, recibiendo no solamente el sueldo económico, sino también aprendizaje y experiencia, para que al momento en que tú sientas ya una mayor seguridad, puedas a lo mejor emprender tu propio proyecto. sí, Claro, no quiere decir que sea una fórmula pues automática o la correcta. A lo sí. mejor hay quien simplemente inicia directo en redes y le va bien, ahora sí Ujú. que cada quien, pero yo recomendaría eso porque sí te alimentas de gente en el medio en el que estás que ya tiene más experiencia, vas aprendiendo ciertas cuestiones un poquito más rápido, además con una solvencia de ética y valores que de repente eso no lo puedes llegar a tener si tú estás solo, Sí. a lo mejor no lo ves, pero de repente alguien en un medio con más experiencia te puede llegar a decir, ¿sabes qué? Esto por esto y esto a lo mejor te conviene manejarlo así. Y Ujú. eso son experiencias que ya en el manejo del contenido en un futuro, cuando emprendas por sí mismo, ya tienes esa capacidad de ubicar y de reconocer ese tipo de detalles. Oye, y como periodista, ¿cómo le haces? ¿Te tienes que mantener las 24 horas informado? ¿No traes un equipo que te ayuda? ¿O cómo es Pues eso? la verdad es que sí es una forma de vida. O Sí, sea, alguien que nada más, por ejemplo, va a un programa y lee las noticias y sí, luego se va y se desconecta totalmente, yo creo que tú lo percibes sí. fácilmente. Me refiero a tú como público. Uno percibe cuando alguien tiene un conocimiento, cuando a alguien le gusta esto, Ujú. cuando sabes. Y no quiere decir que tengas que ser un todólogo. Los periodistas no tenemos que conocer todo, sino si conociéramos todo, ¿para qué haríamos preguntas? Sí. Al final se trata de tener una cierta base de conocimiento general, pero también estar en contexto, actualizado en cuanto a la información y a las noticias que van surgiendo en el momento. Ujú. Entonces, es una pasión, o sea, yo soy eh, Sí. un consumidor de noticias, además de ser generador, yo las consumo, entonces, pues, Te la que pasas pegado en el sí, o celular, sea, por eso te así. digo que es una pasión. El que se Sí, dedica a esto definitivamente le tiene que apasionar y le tiene que gustar porque ya de repente estás viendo un monitoreo de medios sí. internacionales, nacionales, más lo que tú estás haciendo, vas haciendo una combinación y poco a poco pues vas alimentando toda esa experiencia. Entonces, por default no creo que haya ahorita una fórmula como tal, simplemente por misma pasión te vas enterando de todo y Sí. estás al tanto. ¿Tú crees que el periodismo en México es peligroso ahorita? Sí. Sí. No, ahorita y lo ha sido Y lo ha siempre. sido siempre el periodismo. Lamentablemente no tenemos las garantías Sí, para, pues, tener nuestra integridad o nuestra seguridad, la de nosotros o la de nuestros seres queridos. Digo, prueba de ello es que este año lamentablemente mataron a uno de sí. nuestros compañeros aquí en Tijuana. Margarito Martínez era un fotógrafo especializado en la nota roja. Él estaba constantemente tomando fotografías de noticias de hechos relevantes en cuanto a lo policíaco y de acuerdo a las investigaciones, pues un grupo de narcotraficantes creyó que él era el que estaba detrás de algunas páginas de redes sociales que hacían evidente o exponían algunos datos sobre ellos. Obviamente el caso de Lourdes Maldonado Sí, también, que también. todavía, aunque ya agarraron a algunos autores materiales, sigue pendiente, perdón, sí, autores materiales los Ujú. capturaron, sigue pendiente el autor o autores intelectuales. Em, pero fíjate que he tenido experiencias de compartir con periodistas de otros países Y es igual, ¿no? y en algunos también hay muchas situaciones similares, pero en otros no. O Ujú. sea, eso fue lo que Sí, me llamó la atención. En el 2018 yo obtuve una beca para en Estados Unidos, en varias ciudades, en donde compartía con periodistas prácticamente pues de todos los continentes y me llamaba la atención que había países en donde no se preocupaban o no era una preocupación el hecho de hacer un reportaje de fondo en donde ujú, involucrara política, empresarios o delincuentes y no hubiera una preocupación por su integridad. ujú. Y en el mexicano ya va implícito, o sea, tú ya Sí, estás consciente de que si vas a hacer tal o cual nota, de las repercusiones que pudiera haber. sí. Entonces tú tienes que tener pues ese grado de conciencia y experiencia para saber cuándo sí, cuándo no. De repente hay una frase que dice ninguna nota vale tu vida, pero pues ahí más o menos vas ubicando cuál te puedes llegar a meter en un problema mayor, cuál es el objetivo, qué repercusiones pudiera haber con esa información
y también en lo personal. Por ejemplo, narcotráfico, Sí. que es el problema más evidente en nuestro país. Ujú. Si yo tengo una nota como investigación propia de narcotráfico, yo difícilmente lo voy a publicar. O sea, me refiero a, Los ¿sabes que yo estoy riesgos. investigando Ujú. qué narcotraficante mueve la droga en la colonia tal de Tijuana? Y voy a hacerte un reportaje y te voy a decir qué es él con esto y esto. Yo la verdad no lo hago, porque Ujú. no tengo garantías, nadie me va a proteger. O sea, yo lo publico ahorita, mañana esos narcotraficantes van a venir por mí. Sí. Si hay muchos hechos del narco que todavía cubro, por la misma dinámica del diarismo, operativos de las autoridades que capturaron a tal, Ujú. pero ya hay una cierta protección porque la autoridad ya te lo está informando a ti y tú estás siendo el medio para transmitirlo. Ujú. Entonces es como una manera en donde se aborda el tema, pero como investigación propia, Solo no lo yo hicieras. no, difícilmente. Y de No. hecho, prácticamente ya ningún medio, el único a lo mejor semanario Z lo El sigue Z. realizando, Ujú. aunque no con la intensidad yo creo que lo hacía hace Antes. varios años, por las mismas experiencias que les ha venido ocurriendo. Ujú. Entonces, diríamos que yo creo que es el único en la región que lo sigue haciendo. Un poquito también ahora en la era digital, un proyecto que me gusta mucho que es el de Punto Norte, Sí. que es precisamente colegas que salieron de Semanario Z y ahora en la era digital están haciendo muy buen trabajo. También, de cierta manera, a veces en algunas notas, como se especializan más en lo policíaco, sí corren un poquito de De mayor riesgo, riesgo. ¿no? Pero pues digamos que es muy complicado Ujú. realizar notas en México porque no hay las garantías. Nadie te garantiza Ni el gobierno, ¿crees que que involucrándolo, o sea, que les dé una cierta forma de protección sí o? se ha avanzado, ¿eh? Sí. Sí hay algunos detallitos. De repente sí tenemos, por ejemplo, ahora grupos de WhatsApp en donde algunos nos tienen con autoridad. Si Ujú. vamos a ir a una zona de riesgo, Mm. avisamos. O sea, sí tenemos detalles que se han ido mejorando Sí. comparado con hace algunos años, pero evidentemente pues no hemos llegado al punto en donde tengamos una garantía para poder realizar nuestra labor sin tener una preocupación. O Sí. sea, eso no hemos llegado. Y digo evidentemente porque pues acaba de Acaba pasar, de ¿no? Con los pasar. dos compañeros que perdieron la vida lamentablemente. Oye, ¿y tu día a día cómo es como periodista? O sea, ¿cómo lo manejas tu día a día? Híjole, ahorita traigo, soy de esos que me gustaría que el día durara más horas, pero estoy aprendiendo a decir que no, Sí. estoy en ese proceso porque por lo mismo que te digo que a veces soy muy positivo, me costaba trabajo decir que no y alguien me Sí. hablaba, oye, fíjate que si hacemos esto. Y sí, 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 y entonces ahorita ya llegó un punto en que sí me he saturado y estoy en ese proceso de saber decir no. Sí. Afortunadamente ya he dicho que no a ciertos productos Te o proyectos más comprometías. bien porque ya estoy al límite de mi tiempo. Sí. Ahorita hago, cuando me independicé o me salí de los medios tradicionales, mi meta era poner 100% ya dedicarme a mi proyecto. Esa era Sí. mi meta. Le voy a echar todos los kilos, voy a vivir de este proyecto. No tengo una urgencia por ya Sí. generar miles de dólares porque realmente lo que quiero es poco a poco, pero que esa sea mi forma de vivir. Esa fue mi Sí. meta. Pero salgo y entonces empiezo con mi proyecto, lo anuncio Sí. y de repente me empiezan a llegar ofertas. Trabajos. Sí, Hay que hablar sobre tu proyecto, el de siempre en la noticia, sí, sí, ¿verdad? sí, sí. ¿Cuánto tiempo tienes, pues, pensando en tu proyecto? O sea, ¿cómo iniciaste eso? Ya como independiente, yo creo el Independiente. último año que estuve en medios tradicionales ya estaba la cosquillita. Desde que yo estuve 14 años en la televisora de Síntesis TV, hasta que la licenciada Vanel, ella vende el proyecto y ahí salimos todos los de noticias junto con ella. Entonces fue una salida muy buena para mí porque yo ya tenía también una cosquita como de trabajar en otro tipo de proyectos, no toda mi vida ahí, pero no me animaba a renunciarle porque yo era muy fiel laboralmente a ella, una persona a la que admiro, entonces Ujú. como que de cierta manera me costaba trabajo. Entonces de repente venden el proyecto y para mí fue como una liberación Aquí es porque cuando. pues no renuncié, Sí. tampoco me corrieron, simplemente se acabó un ciclo. En ese inter de la televisora, como 4 o 5 años, también combiné con Radio Fórmula. Y yo les hacía los reportes desde la calle a los locutores que había en Sí. cabina. Y entonces estuve varios años combinando radio y televisión. Se acaba eso y paso al periódico, pero en ese inter sí dudé, como que decía, ¿valdrá la pena? En ese tiempo, aquí en Tijuana por lo menos, el único que ya tenía proyecto así como tal individual era Alfredo Álvarez. Sí, sí, sí. Él estaba en Televisa y se había salido y se había ido a la era digital y ya estaba como tal de lleno en ella. Pero como que siento yo que cuando es una cosquillita que no te sientes 100% seguro, Sí.
Salgo de Síntesis, afortunadamente también empiezo a recibir algunas ofertas, las evalué y la que más me convenció fue Frontera, porque yo tenía esas ganas también de calar un estilo diferente. Y si era una empresa muy distinta, Ujú. en Síntesis era una empresa muy familiar, muy de todos podíamos ir con la dueña a exponerle nuestras problemáticas, nuestras inquietudes, Sí. pero eso de cierta manera tenía también un grado de desorden, en que no a veces las jerarquías no se respetaban 100% porque, pues como todos podíamos ir con la dueña, Sí. a lo mejor yo era el jefe de información, pero el reportero que yo le asignaba una nota no estaba de acuerdo, iba y le decía, y luego se armaba así como muy familiar el Sí, rollo, sí, que, sí. que eso tiene unas grandes ventajas porque podías hacer y deshacer, pero también quería calar otro tipo de forma de trabajo y Frontera fue eso. Sí. Ahí sí es una estructura de una compañía con un organigrama tal cual que le corresponde a cada quien, los sueldos están perfectamente establecidos. Sí, Ya sabes, una sí. empresa totalmente ordenada. Y bueno, entonces ahí me sirvió también mucho esa experiencia y ya después del primer año en Frontera como que ya empecé a tener ahora sí dije como que, ok, ya me di cuenta, estoy Sí. aprendiendo bastante, pero a lo mejor valdrá la pena irme por mi cuenta, pero llegó después la pandemia. Y Y te pegó. además yo tengo familia, yo estoy casado, tengo Ujú. 2 hijos y vendimos una casa, la primera que compramos, y estábamos en construcción de otra más grande. Ujú. Entonces, imagínate, pandemia en construcción y nunca haber estado por mi cuenta, Sí. siempre ser dependiente de un sueldo, sí fue como un rollito de, y la Bueno, pensé. sí. Entonces duré trabajando un año más hasta que ya el segundo me animé. Y sobre todo porque hay una política interna en Frontera que yo no estaba de acuerdo, que la respeto, Sí, sí, sí. pero no estuve de acuerdo que ellos no te dejan combinar con otros trabajos. Ah, ok. Y entonces ahí es donde sí me atoraba un poquito, donde de repente me hablaban para un programa de radio, oye, fíjate, y ese fuera de tu horario y todo, y yo decía, sí. Entonces iba y por cortesía les quería avisar, pero me dicían, no, no puedes. Entonces había un O sea, era cierta, Frontera y ya te sí, tenían tienen esa, no amarrado, sé si ya pues la sí. cambiaron, Sí, sí, sí. desconozco, dudo, porque sí, Sí. como te digo, son muy estrictos y ellos tienen 3 medios, uno Ujú. en Sonora, uno en Tijuana y uno en Mexicali. Si a uno en Tijuana le dejas hacer eso, Sí, allá en Mexicali se enteran y luego quieren hacer lo mismo y en Sonora. Entonces sí, los entiendo por esa parte. Pero bueno, eso fue finalmente la gotita que me dijo, sabes qué, yo creo que sí te conviene ya aventarte por tu sí. cuenta y ver qué pasa. Obviamente convencer a la esposa, porque al principio mi esposa tenía un poquito de temor, Sí, sí, porque sí, habíamos pues pedido un claro. préstamo además Sí, para nuestra construcción y luego ese temorcito de, ¿y qué tal si no nos va como esperamos, sí, no? Pero total, qué bueno que tomamos esa decisión, me fue muy bien y el proyecto de Siempre en la Noticia desde ahí empezó, sí. que yo lo usaba como eslogan, la frase, Siempre en la Noticia. Lo empecé utilizando desde la televisión, cuando inicio yo tenía la conducción del noticiero matutino, siempre al finalizar decía, muy buen día, yo soy José Ibarra, siempre la noticia. Entonces la frase ya la estaba utilizando. Después la empecé a utilizar en mis notas Ok. como crédito al final. Informo José Ibarra, siempre la ¿No noticia. te quisieron quitar tu frase o algo así como Fíjate que? que en síntesis sí me ¿Sí? pasó un poquito. Mm. Con algunos colegas sí había una resistencia a la era digital, había una resistencia a lo nuevo de las redes Sí, sociales y de repente como son empresas grandes, yo lo empecé a utilizar como crédito y sí era como, pero ese no es el eslogan de la empresa, que ahí sí. era, ahorita se me fue el eslogan que usaban en síntesis. Pero haz de cuenta que yo lo que hacía era primero decía el eslogan de la televisora. No me acuerdo. Vamos a suponer que era Sí, sí, sí. informando para ti. Un eslogan, esos que No, usan. ese creo que es de algún otro compañero. Pero bueno, informando para ti, Sí. tenías que decir en síntesis, informando para ti, algo así. Y yo lo que hacía era informando para ti, José Ibarra, Siempre la noticia. siempre la noticia. O sea, la adaptaba. Sí, sí, Y sí. no, pues no, hasta que me hablaron, me dijeron, no, no puedes usar. O sea, sí te la No le hacías, metas tus sí te le centavos ponías ahí. de show, que a mí se me hacía como, a mí, por ejemplo, son de esas cuestiones que a Sí, mí se me hacen muy ridículas que tienen los medios tradicionales, sí, que es no dejar crecer la persona individual. Y yo soy del concepto en que ojalá todos quieran crecer individualmente, sí, sí, sí. porque al momento de que todos crecen individualmente, en lo colectivo por automático el proyecto crece. Sí. Entonces ahora con este nuevo proyecto de Siempre la Noticia, poco a poco, no somos muchos, pero los que voy integrando les digan, busquen crecer personalmente. Obviamente yo, como en este caso el líder del proyecto, les voy a pedir ciertas cosas, ciertos productos, eso, pero si tú tienes tiempo, haz los tuyos, busca crecer tu página, porque a mí me conviene también que Sí, tu nombre crezca y por consecuencia el proyecto. Entonces, pues ahí vamos, ya después de
de utilizarlo finalmente como eslogan ya en mis notas, en las transmisiones en vivo, ya empezó a Sí. ser más frecuente, la gente como que lo empezó a ubicar y al momento que me voy por ya el lado digital, lo consolido y de ser un eslogan simplemente en mi trabajo pasa a ser mi propio medio de Tu comunicación. propio medio. Oye, ¿y cómo te mantienes motivado en tu trabajo? O sea, me imagino que haces de tener días que estás exhausto, no sé, ¿cómo te mantienes? Especialmente en el periodismo, ¿no? Que tiene arriba, para abajo, para el otro Pues la lado. verdad es que a mí el oficio, a mí me gusta mucho. Sí, Yo lo veo así como una gran ventaja. No sé si a todos les pase o sí. no, pero yo tengo una pasión por mi oficio. O sea, literal es una pasión por mi oficio. Mira, ahorita yo vengo de familia tradicional Sí. y yo, por ejemplo, tú que tienes muchos tatuajes, No, no. yo apenas me hice mi primer ¿Tienes tatuaje tatuaje? este año, Sí. apenas uno, A mira, ver, ahí a la cámara. que Ahí está. no se ve, no sé. Ahí Bueno, está, ahí está está. chiquito. Total, que le comenté yo desde el año pasado a mi esposa que Sí. quería hacerme algo, de mi oficio tatuarme algo. Y ella me dijo, yo también me quiero hacer uno. Entonces, que el primero sea, y vamos a cumplir este año, 10 Sí. años de casados, mejor uno que sea algo de nosotros. Y ella también fue su primer tatuaje. Entonces nos pusimos, es un círculo con las fechas de nuestro matrimonio y el Sí. nacimiento de nuestros 2 hijos. Y bueno, el segundo tatuaje Ah, ya ahora. llevas dos. No, no, no. Ese es el El primero. El primero. segundo va a ser Ah, va a de ser. mi oficio. O sea, Ok, tanto así me ok. apasiona que hasta me lo voy a tatuar, ¿no? ¿Qué Entonces, estás pensando en de diseño? realmente todavía no sé si va a ser como un diseño de algo o va a ser algún tipo de frase, pero sí sé que tiene que ser algo alusivo a mi trabajo. Solo que no me he puesto o no me he dedicado como ya sabes, el tiempo de Sí, sí. dedicarte un poquito a ver qué va a ser. Aunque dicen que los primeros tatuajes tienen mucho significado, ya después es como nomás, Pues sí sí. me gustó, o Luego nomás, ya te ¿no? tapas tatuajes, así como yo mi Sí, brazo, mira, ya la regué, me los tapé, y mejor era tapado. todo negro, ¿no? Órale. ¿Qué era? ¿Qué era, por cierto? ¿Se puede o Tenía, no? sí, tenía como un tribal, ¿sabes cuáles son los tatuajes de tribales? Esos negros, que son todos negros, pero son así, Ajá. que se usaban como en los 90, ya, pues tienen rato. ¿Y por qué te lo No, tapaste? pues ya, y tenía las iniciales de mi hijo, Oh. pero ya tengo su cara tatuada acá, Ah, en el ok. cuello, o sea, dije, no, pues ya no necesito las iniciales. Y luego tenía unas calaveras aquí en el brazo, pero las calaveras tenían como sangre. Y siempre me decían que si, ¿a quién mataste? ¿Cuántos mataste? Porque eran 3 calaveras con sangre. Y yo de que no, pues no he matado a nadie, nomás me gustan los del diseño. Ya hasta que terminé, pues tapándome. Pero No, sí, ya que empiezas a hacer, ya que hiciste uno, te vas a quedar a hacer otro y luego otro. Al sí. Bueno, rato, pues a ver. que no se vea nomás, ¿verdad? De los Sí. tatuajes. Pero bueno, regresando a tu pregunta, la Sí. verdad es la motivación la encuentro yo muy fácil, ni siquiera tengo que buscarle. Ahorita sí estoy en ese dilema del tiempo. Ujú. Te decía antes de iniciar el podcast que tengo ahorita varios proyectos. Sí. Iba a ser 100% para mi proyecto, pero de repente, por ejemplo, con el que empecé haciendo colaboraciones y le fuimos aumentando hasta que llegó un punto en que les dije, ya, es el límite, ya no puedo hacer más, fue Badabun, Sí. esta empresa con muchos millones de usuarios y que se dedicaban principalmente al entretenimiento. Y cuando me hablan me dicen, queremos empezar a diversificar un poco nuestro contenido. Y lo que venías haciendo en los medios tradicionales, queremos ver si haces los productos, pero más como abiertos y generales, porque ellos tienen una audiencia de muchos países. Entonces les dije, pues vamos calándole. Y Ujú. ahí empezamos haciendo un videito por semana, a ver si nos sentíamos a gusto, tanto yo trabajando con ellos como ellos conmigo. Sí. Les gustó el resultado, a mí también. Fuimos después a 2 y después a 3 productos por semana y les dije, ¿saben qué? Ya hasta Ya. ahí. Porque para hacer 3 productos de la calidad con la que a mí me gusta entregarle a esa empresa, sí me lleva 2 o 3 días. Sí. O sea, más o menos un producto por día. Todo lo que implica ir a grabarlo, después regresar, hacer el guión, después cuando lo editan, revisarlo, dar el visto bueno. Todo ese proceso sí es más o menos un día completo. Entonces, por eso yo dije, ¿sabes qué? Ok, me pagan bien por Sí. esas colaboraciones. Además, me etiquetan en cada red social en donde publican el video, si es en Instagram, si es en Facebook, Ujú. etiquetan mi página y eso también me ayuda en un proyecto Sí, a como el que estoy crecer. iniciando en Era Digital. Entonces, pero sí me abarca como el 40-45% ahí de mi tiempo en la semana. Ujú. Y después, desde hace como un año más o menos, hubo un proyecto de una televisora en San Diego, que es DY, en donde una amiga mía, Gaby Reyes, la ponen a cargo del proyecto de un noticiero y me dice, es que ocupo gente
que me mande notas de Tijuana. Yo ya estaba negado, ya había rechazado varios Sí. proyectos de medios tradicionales, yo ya no quería hacer notas televisivas, Sí. pero bueno, por la amistad que tenemos, le dije, bueno, vamos entrándole. Y ahí nada más les mando una nota diaria de lo que ocurre en Tijuana. Pero para eso, pues ya estamos hablando que ahí, entre Sí. esos dos proyectos, KZY y Badabun, me lleva un 65, Más 70% de mi aparte, tiempo. Entonces, a mi proyecto ya nomás le dedico un 30-35% de esa idea inicial. sí. Claro, me ha permitido capitalizarme bien con esas colaboraciones Sí. y que mi proyecto finalmente no se detenga. Yo tengo la idea de que ese proyecto es a largo plazo, entonces mientras no se detenga y sigamos avanzando, eso para mí es positivo y eso me ha permitido capitalizarme. Yo ya tengo ahorita, por ejemplo, mi oficina completa, Ujú. ya la tengo con un pequeño estudio donde puedo yo grabar videos, tengo una oficina son 3 espacios, todavía no tenemos tanto personal, Sí. pero ya la he ido equipando incluso porque de repente cuando le pego a un video de monetización que tengo un ingreso fuerte, mi contadora me dice, te conviene más gastarlo en mobiliario Sí. porque si no lo vas a pagar de impuestos y todo ese mobiliario es deducible, Sí. entonces a veces ya tengo hasta escritorios, aunque todavía no tengo personal, ¿no? Pero ya está todo Ya listo están ahí sus ahí. escritorios, sus sillas, todo, para los futuros empleados Sí, que lleguen en el, no sé cuándo, pero ya poco a poquito vamos a ir dando esos pasos. todavía no estás contratando ni nada. Sí, bueno, estoy yo de planta o de lleno. Sí. Contraté a un compañero que se llama Ángel Maya. Él Ujú. estaba en un programa matutino en la televisora en Síntesis TV y él por su perfil maneja más temas como espectáculos, como Sí. cine, como notas de color, incluso publireportajes, de repente algún cliente que me llega a contratar. Y es contenido con el que a lo mejor yo no me sentía 100% a gusto, pero cuando estaba yo solo generando todo, pues le tenía que entrar a Sí. todo. Y ahora con él diversificamos un poquito, cuando es una temática un poquito más de color, más de cine, de espectáculos, toda esa área, ya él se encarga de eso y yo me voy más a lo, entre comillas, más noticioso, ¿no? Que Sí, son sí, las sí. fuentes como más serias. Eso en cuanto a generación de contenidos. Tengo una persona que me ayuda administrativamente, que es todo desde el manejo de algún cliente que me llegue, por ejemplo, y a veces se pierde tiempo en el a estar hablando con un cliente, mandándole el Media Kit, que es Sí. la lista de los costos de productos que tenemos, que las preguntas, las dudas, todo eso. Esa persona me ayuda al manejo de los clientes, que si ocupo de repente una carta para una solicitud de una nota, ella le digo también. La cuestión de la monetización me Ujú. ayuda también a estar viendo siempre cómo van los canales, que si algo falló en algo, de repente puedes perder 2 o 3 horas, seguramente te pasa, Sí, sí. investigando un Sí. detallito que quieres cambiar en alguna de las redes o plataformas y te puedes aventar ahí 4 o 5 horas Sí. investigando cómo era. Entonces, Sí. bueno, esa persona me ayuda en todo eso administrativo. Sí. Tengo una persona que le pago una iguala, no está 100% en la oficina, pero me ayuda desde donde esté a hacer notas escritas. Me manda 2 notas escritas diarias, que es de nuestro portal, y de boletines, de transmisiones en vivo, que mientras yo ando en calle trabajando, ella está haciendo esas notas escritas y me las manda. Ujú. Y tengo un editor que me hace 7 productos por mes Ok. y yo le mando el material para que me edite 7 videitos por mes. Entonces, vamos como poco a poco. Entonces, somos 5 o 6 nada más hasta ahorita, Ujú. pero de planta somos 3, más otros 3 que están como tipo freelance. Sí, 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 sí. Y ahí la idea es aumentarle poco a poquito, pero en la medida que también yo vaya teniendo tiempo para supervisar ese equipo Sí. de trabajo. Oye, ¿y cuál crees que es el reto, uno de los retos más difíciles que has tenido en tu carrera como periodista desde tus inicios hasta ahorita? Sí, yo creo que el grande fue ese, dar el paso Sí, ese sí, sí, a cierto, sí. estar por mi cuenta, por Sí, todo ese contexto que te sí, decía, sí, sí. ¿no? Estábamos en pandemia, nunca había emprendido Ujú. y además en construcción de una casa. Entonces creo que ese paso sí fue el más complicado, Ujú. pero ahora que lo di, pues la verdad es que sí estoy muy a gusto y muy Sí, conforme, porque en ese tiempo sí teníamos la idea de que nos podía ir mejor, pero nada estaba garantizado. sí. O sea, ¿y qué tal si no? O sea, sí había esa cosquillita. Entonces, el dar ese paso sí creo que fue como una de las decisiones más complicadas, entre comillas, para mí, porque lo demás sí vino fácil, porque por ejemplo yo inicié en la carrera cuando estaba Ujú. en el tercer semestre de la carrera de comunicación, Sí. ya me integré a la televisora y yo ahí llegué diciendo no sé hacer nada, no me pagaban de hecho, yo llegué a aprender. Entonces estuve como un año sin obtener un sueldo, Ujú. simplemente puro aprendizaje, hasta que ya empecé a tener responsabilidades dentro de la empresa, pues ya obviamente entonces sí había un pago Sí. de por medio. Fui combinando carrera-estudio
y de repente ya cuando me gradúo empiezo ya de lleno ahora sí 100%. Entonces tuve toda esa etapa en la televisora. Después cuando se acaba, inmediatamente recibí ofertas. Entonces la verdad no fue complicado eso también del quedarme por primera vez Sí, sin quedarme sin el empleo de siempre, ¿no? sí. Em, Hasta tuve oportunidad de evaluar en qué proyecto participaba. Decidí por Frontera y después ya fue la decisión esta de emprender. Entonces yo creo que sí ha sido la más complicada y de ahí, no sé, la cuestión ya de la cobertura y eso, Sí. pues va siendo puras experiencias que se van dando en el día a día. ¿Y qué opina tu familia acerca de tu carrera, tu esposa? O No, sea, me apoyan te apoyan 100%. 100%. Sería imposible Sí, tener una pareja, una familia que no comprendiera sí. lo que es mi oficio. Afortunadamente, de hecho, la pasión por el oficio creo que la aprendí de mis papás. Ujú, Mis papás son maestros, los dos ya jubilados, pero son maestros de esos de vocación, sí, hasta la fecha. O sea, ellos ya están en la tercera edad, ya están de abuelos y ellos siguen preocupados por cómo van a hacer aprender a sus nietos. sí. O sea, son unos apasionados por su oficio. Entonces, de ahí yo creo que aprendí primero ni siquiera me lo tuvieron que enseñar como tal, como lo vi a través del ejemplo, pues ahí yo creo que fue lo primero en donde desarrollé esa pasión o esa vocación por lo que te dedicas. Sí. En mi caso fue el periodismo. Entonces, por el lado de mis papás, me apoyan 100%. Ahorita te cuento, por ejemplo, una experiencia en donde lo reafirmé 100%, el apoyo con el que cuento de toda mi familia. Y mi esposa también estudió la licenciatura en comunicación. Ella es alguien a quien admiro laboralmente porque ella es muy organizada, tiene muchas cualidades que yo no tengo y nos complementamos muy bien. Entonces, ella me ayuda mucho en mi proyecto. Ujú. Eh, Ella estudió comunicación, siempre se vio ella como una mujer trabajadora. Trabajadora me refiero en esos tipos, en horario de oficina, Sí, sí, sí. etcétera. Pero cuando tuvimos nuestro primer hijo, llegó ahí un dilema para ella. Ella quería estar con nuestro hijo 100%, pero al mismo tiempo quería seguir trabajando. Entonces, pues era una u otra. Y ahí sí le dije, pues esa es una Entiendo. decisión que solo tú puedes tomar. Sí. O sea, quieres estar con tu hijo, quieres seguir trabajando, te tienes que decidir por una porque el hecho de seguir trabajando te va a hacer perderte algunos detalles o el hecho Ujú. de estar con el hijo, pues te va a hacer que no puedas tener esa posibilidad de estar en oficina haciendo una jornada laboral, ¿no? Sí. Entonces se decidió ella por el lado de estar en casa con el hijo, después tuvimos un segundo y afortunadamente ella tiene en sus venas mucho de sangre comerciante. Su Ujú. familia sí tiene el comercio en las venas, cosa que yo no. Sí. Y entonces desarrolló un emprendimiento que es un oficio que le permite seguir con los hijos y al mismo tiempo trabajar porque todo lo hace desde su celular, Ok. que es trámites. Ella es muy buena en todo lo que es los trámites, Ujú. tiene esa paciencia y esa seguridad de qué es lo que se debe contestar en ciertos parámetros. Entonces ella tiene una página que se llama Lady Trámites, Ok. que básicamente es Entry, Visa y Global, y le Ujú. ayuda a la gente a hacer sus trámites que muchos dudamos, ¿no? Y más Sí, cuando es sí, Estados sí, Unidos, sí. te da miedo saber poner tal o ¿Dónde? cual Sí. dato, no sabemos si es lo correcto. Entonces, ella también me apoya bastante en mi carrera. Y te decía, donde lo reafirmé 100% fue ahora en la cobertura de guerra que tuve oportunidad de ir a realizar a Ucrania. Ujú. La hice en marzo. Me habla mi productor, en este caso de Badabun, Guillermo Medina, y me dice, oye, hay la posibilidad de que vayamos a la guerra. ¿Tú irías? Y yo, en ese Sí. momento, yo pensé que lo iba, ahora sí, perdón por la redundancia, pero pensé que lo iba a pensar más, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo, sí, o sea, fue Así inmediato, sí. de... No, pero espérame, le dije, tengo que consultarlo en casa, ¿no? Sí, pues Obviamente. sí. Y le dije a mi esposa y yo pensé que íbamos a entrar un poquito en el rollo de convencimiento, ¿no? Sí, Mira esto, la oportunidad de acá. Y también fue prácticamente, no inmediato, porque sí hubo uy, como un shock, sí, pero sí fue que me dijo, ¿sabes qué? Sí, o sea, sí, te entiendo que es una oportunidad que a lo sí, mejor no se te vuelve a presentar y pues hay que tomarla sí. al final. Sabíamos, obviamente evaluamos un poco lo de los riesgos, ¿no? El riesgo era, pues, que perdiera la vida, Sí, ¿no? ¿cómo fue esa Evidentemente, experiencia ya? ¿Cómo la sentiste? pues en lo profesional y en Sí, lo personal, ujú, fue un parteaguas sin duda en sí, mi vida y en mi carrera. O sea, sí es una cobertura que nunca imaginé realizar, sobre todo porque yo siempre había reporteado en Tijuana. A raíz de que inicio las colaboraciones con Badabun, se empieza también esa posibilidad
de no solamente realizar coberturas locales, sino si me aventaba a ir a otras zonas. De México empezamos. Sí, Primero hicimos una semanita en Chihuahua, fuimos en una serie de reportajes, nos sentimos bien las dos partes, de ahí fui a Ciudad de México y de ahí me dijeron, oye, ¿puedes hacer coberturas fuera del país? Pues vamos entrándole, vamos sí, sí, haciendo sí, una cobertura de prueba y fue Venezuela, que también tuvo su grado de complejidad porque pues ahí finalmente hay un régimen de dictadura, sí, entonces había ciertas cosas también de temor al ir a realizar sobre todo reportajes que a mí me enfoco más que es problemáticas sociales. sí. Y Estuviste en El después, Salvador también, ¿no? después fue de Venezuela, después fue Colombia, después fue Haití, República Dominicana, Sí, y después fue lo de la guerra en Ucrania. Y la de El Salvador fue la más reciente. Esa ya fue hace apenas 2 meses. ok. Y va a seguir Qatar. Me voy a ir al Mundial ¿Te vas a ir también. al Mundial? Sí, Wow. eso también a mí, bueno, me emociona mucho porque Sí, sí, fuera de lo que es el periodismo, uno de mis mayores hobbies son los sí, deportes. Así sí, sí, que sí. no voy a ir propiamente a la cobertura deportiva, o sea, no voy propiamente al análisis de lo que pasa en la cancha, sino más bien voy a hacer la cobertura, todo lo extra cancha. ¿Con Que, Babadún vas o sí, sí? con Badabun. Ok, Que tengo la ventaja de Badabun, me permite, siempre y cuando yo cumpla pues el trabajo que acordamos para ellos siempre me incentivan a poder realizar lo que yo quiera para mis páginas. ujú, Entonces, voy con Badabun, sí, 100%, pero también me dejan hacer productos para José Ibarra y para siempre en la noticia. Entonces, es perfecto. una ventaja. Y eh, lo de la guerra, cuando le dije a mis papás, Sí, también inmediatamente, fíjate, fue de que sí yo vayan, pensé sí, que iba a haber una resistencia o algo y ellos me apoyaron bastante a que fuera, lo cual es muy positivo, porque imagínate, yo quería ir, era sí, evidente, pero imagínate que mi esposa, mis papás, en lugar de apoyarme, hubieran estado preocupándome. sí, Pues creo que no hubiera ido con esa seguridad o no iba 100% seguro porque era una cobertura que nunca había podido realizar, pero el hecho de tener el apoyo creo que sí me hizo dar pasos más firmes para aventarme y hacer la cobertura que afortunadamente tuvimos muy buenos resultados sí. y pues pudimos regresar con bien, ¿no? Y traías casco, ¿verdad? Y Sí, chaleco antibalas traías, yo te te vi acá. recomiendan todo Sí, eso y dependiendo de la zona en la que sí, estábamos. Por ejemplo, cuando recién ingresamos al país, llegamos a Leópolis ujú, o el VIP y ahí está concentrada la mayor cantidad de gente de Ucrania que huyó básicamente del lado donde está Rusia hacia el lado extremo y ahí se refugian mucho porque ahí está la frontera con los otros países y muchos no salen de Ucrania porque, por ejemplo, los hombres de 18 a 60 años no pueden abandonar el país. mm, Entonces muchos permanecen ahí con sus familias y de sí, cierta manera tienen una cercanía con las otras fronteras como Polonia, Rumania, etcétera. Entonces primero llegamos ahí había ciertos días que de repente sí había bombazos o algo, pero eran todavía muy mínimos. Pero cuando ya nos fuimos más al centro del país, que es Kiev, la capital, ahí sí ya toda autoridad que te veía sí te pedía que si no lo traías, pues no sí, podía sí, hacer sí. nada, pero si te lo veían en la mano, por ejemplo, los cascos son duros, entonces, o lo andabas cargando, si te veía un militar, te decía la seña de que te pusieras tu casco, el chaleco, El chaleco, bien sí. cansado, Están cansadísima la pesados jornada. traer chalecos y Además del todo. riesgo, Sí. evidentemente, porque ahí sí los bombazos o misiles eran constantes, Ja, el riesgo la jornada laboral terminamos muy cansados, porque era pues todo el día andar caminando, haciendo transmisiones, haciendo imágenes, y además llegabas y pues ya con el acumulado, sí. ese viaje fueron 21 días. Wow, estuviste. Entonces, que en Ucrania, dentro, fueron 12. Ok, 12 dentro de Ucrania. Pero además hicimos 5 días en Polonia, ok. porque ahí en Polonia vivieron todo lo de la Segunda Guerra Mundial y hay muchos vestigios de lo que fue esa guerra. Fíjate que emocionalmente fue todavía más complicado realizar la cobertura en Polonia, porque nosotros veníamos de 12 días intensos de mucha adrenalina y trabajo en Ucrania, que cuando salimos y pasamos a Polonia, ahí tienen todo lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, todas las Sí, víctimas, y como que era algo muy emocional, porque ellos están tratando de hacer conciencia sobre las consecuencias de la guerra para que no se repita. sí, Y nosotros veníamos de estar cubriendo una guerra que sí, evidentemente ahí decíamos, pues fallamos como seres humanos, pero eso fue emocionalmente muy complicado. sí. Después de estar viviendo tanta adrenalina, tanta cuestión negativa, pasar a un lado también negativo, pero desde el lado del sentimiento, era así como que muy difícil. Y entonces entre esos dos, fueron 17 días de cobertura neta, Sí, pero además los traslados son muy difíciles de aquí hasta llegar a Ucrania y luego regresar.
Eran básicamente 2 días de Wow, ida y 2 de regreso, por eso ahí fueron los 21. wow. Y la de El Salvador, esa me gustó mucho, esa nota que hiciste, la Mm. verdad, que estabas en las prisiones y todo, ¿verdad? ¿Cómo estuvo eso? Sí, también fue muy buena experiencia, sobre todo porque ahorita el modelo del Salvador está llamando mucho Sí. la atención a nivel internacional. Entonces, eso ya lo teníamos contemplado desde hace tiempo, pero habíamos mandado solicitud de algunas coberturas que teníamos que tener el aval del gobierno, Ujú, como entrar a las cárceles, acompañarlos en los operativos. Toda esa parte no valía la pena ir a El Salvador si no ibas a tener el aval del gobierno ujú. para poder hacer esa parte que nosotros queríamos reflejar, Sí. porque lo que más llama la atención en El Salvador es la estrategia del presidente Nayib Bukele contra Sí, las pandillas. Las pandillas allá es la problemática número uno, como para nosotros en México es el narcotráfico, sí. allá son las pandillas, y este presidente, pues una de sus principales propuestas ha sido atacarlos muy de frente, Ujú. pasando por alto muchos derechos humanos, sí, 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 sí. efectivamente, pero bueno, muchos les ha convencido, les ha gustado esa estrategia. Entonces, por esa parte, llegamos y pudimos empezar a hacer esa cobertura. Lo único que sí me di cuenta es que sí, el equipo de comunicación que al principio nos abrió toda la puerta, en el momento en que nosotros también empezamos a darle apertura a otras voces que internacionalmente generalmente no se conocen, Ujú. es donde empecé a ver ya un poquito de resistencia, varias cosas que traíamos ahí pactadas de repente como que ya por una u otra ya no nos las estaban cumpliendo, notamos que no les estaba gustando ya el hecho de que nosotros entrevistáramos a gente afuera de las cárceles que está en desacuerdo con la estrategia, porque si hay un grado alto de posibilidades de que en ese cúmulo de personas detenidas haya muchos inocentes. Sí, O sea, sí es alto la posibilidad de que muchas personas inocentes estén en la cárcel cumpliendo una condena al igual que el peor pandillero. sí. Y entonces hay mucha gente que nos mostraba documentos del trabajo en donde estaban sus seres queridos, de cómo no tenían nunca antecedentes penales, pero el régimen de excepción avala a las autoridades para detener a cualquier persona que ellos crean que es sospechoso. Por ejemplo, tú me decías ahorita lo de los Ujú. tatuajes. Sinceramente, Sí. yo pienso que si te hubieras dejado el tatuaje y tú vas para allá y te ven, hubieras a lo Sí. mejor ido a la cárcel. Ah, sí, ¿yo crees A que ese grado. sí, si llegara yo ahorita ya si me arrestan o Porque algo? una característica Sí, muy sí. notable de los pandilleros es la cantidad de tatuajes. Tatuajes. Entonces, si para un policía cree que tú eres un pandillero, vas para la cárcel y de aquí a que te juzguen puedes pasar a lo mejor semanas, meses o ¿Hasta hasta años? años. Entonces, Wow. eso es lo malo que vi en esa cobertura, Sí, aunque en términos de seguridad e inseguridad, sí hay muy buenos resultados. O sea, hay muchos lugares a los que la gente me decía, aquí era imposible que hace unos meses o hace unos años pudieras tú estar aquí. Y ahora sí, o sea, sí, la gran mayoría sí. sí nota ese resultado, pero lamentablemente creo que también muchas personas se están viendo arrastradas por esa Sí. estrategia. Porque mucha gente está a favor de lo que está haciendo el presidente. Muchos, Me ha muchos. tocado ver en TikTok y eso, los videos que suben. Y a mí me gusta esa estrategia que está usando. ¿Algo así crees que pudiera pasar en México? No, ¿verdad? Está muy difícil como esa estrategia que está usando. Sería difícil porque, perdón, Sí, allá eh, hay contexto diferente, sí. desde el geográfico. Allá es un país muy pequeño territorialmente. Ujú. Habitantes, allá son 6.4 millones de habitantes. Estamos hablando de que solamente aquí en Baja California somos entre 4 y 5 millones. Sí, Básicamente es como un estado de la República Mexicana y aquí sí. somos 32. Entonces, territorialmente y el número de habitantes es un país pequeño, Ujú. en donde puedes llegar a realizar una estrategia tan frontal como esa y además, a diferencia del narcotráfico y las pandillas, el poderío económico también es muy distante. Sí, Allá las pandillas evidentemente tenían un poder importante para lo que es el territorio y la cantidad de habitantes, pero obviamente el Estado, si se decidía, y ya lo estamos viendo, sí. les ganaba. Aquí en México habría que pensarla, ¿no? Sí, Si es el más Estado se difícil. decidiera hacer una estrategia muy similar, pues el narco tiene Es ya armamento, muchos todo, sí. años consolidándose económicamente y Sí, tienen un armamento muy fuerte, sí. tienen muchas personas dispuestas a lo mejor incluso
a privar de la vida a quien sea por una cantidad muy mínima de Sí. dinero. Entonces, creo que son situaciones muy distintas. Sería muy complicada una estrategia tal por cual como está sucediendo allá. Oye, ¿y qué opinas de el robo de notas? ¿Te ha tocado que te roban información tuya, notas que estés haciendo, videos? Porque te digo, con Claudia, ella me estaba comentando que era algo que no le gustaba del periodismo, o sea, de que te roban la nota. Sí se da. Sí, Pues obviamente ya el internet sí, es algo, pero tengo una ventaja. A diferencia de muchos compañeros periodistas, Claudia también un poquito, porque sí, me refiero, tenemos ventaja a los que nos dedicamos al video. sí, Porque el de nota escrita, pues sí es muy fácil que le roben su contenido, su material, porque pues pones una foto y un texto y ya, copy pum, 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 paste. todo el mundo ya la empieza a agarrar. Y en video, yo por eso ha sido como más lo que me he enfocado más a mi fortaleza. Por ejemplo, yo voy a una nota y hago transmisión en vivo. Tu imagen, pues aparte, o Y sea, bueno, si se la roban, evidentemente va a salir mi voz y todo. Si tú la pones en tu página, sí, yo tengo la posibilidad de denunciarte ante la red social que sea. sí. Por ejemplo, si es Facebook, yo denuncio por derechos de autor y Facebook en 2, 3 días le baja el video a esa persona y ya. Entonces Y hay ya, esas herramientas más fáciles de controlar con mi contenido porque es video. sí. Entonces es muy complicado que alguien llegue a robarme un video, que sí lo hacen, Sí, sí, sí. pero es muy fácil, nomás lo denuncias O y ya. imágenes no tan robados, o sea, no necesariamente que salga tu cara. Imágenes, digamos, un carro que se está incendiando. Sí, 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 de Sí, repente sí llego a ver así como videos en todas las redes, en sí, TikTok y eso me encuentro como que usan algunas tomas de mis videos, pero generalmente es en alguien que pues hace como una nueva sí. conducción y que nada más, no sé, ahí también digo, bueno, es Bueno, parte, pues también ya. no creo que valga la pena estar peleándote ahí con todos. Simplemente sí sí me ha tocado unas páginas que tal cual Así, agarran el video, lo sí. bajan, lo postean en su página y luego ni Ni siquiera te créditos. etiquetan, crédito, nada. Nada te dan. Así, pum. Y ahí sí digo, ay, ¿qué pasó? Ahí Ya sé, sí. ¿verdad? No, me ha pasado unos así, por ejemplo, ahora que fuimos a El Salvador, de regreso llegamos unos 5 días a trabajar unos reportajes en Cancún. Ujú, Y ahí en Cancún hay una empresa que a través del reciclaje de plásticos hace combustibles. Entonces para Badabun hice una transmisión en vivo y que ya sí tuvo su alcance de 2, 3 millones. O sea, sí, sí fue un buen producto. Pero de repente, como a la semana, no sé si alguien me etiquetó en los comentarios y entro, el video lo bajaron sí. tal cual, lo pusieron como video. No, pues llevaba como 30 millones de Ay, reproducciones, canijo, pues. llegaba más. Ajá. Y entrabas y era una página, no me acuerdo cómo se, de no sé qué noticias Sí. de Tabasco, una onda así Chale. y tenía un chorro y ni siquiera crédito, nada. Y luego empecé a scrollear y como que Sí, vi que sí había alguien detrás, o sea, como que sí había un periodista detrás de esa página, sí. pero como que era su común denominador. O sea, hacía un video propio y 5 robados de otras páginas. O sea, dije, no, ahí sí Eso me es, dio coraje. sí, eso es mal Porque dije, oye, periodismo, ¿no? O o sea, sea, si hay alguien detrás ahí que genera contenido, dedícase a hacer lo tuyo, sí. pero ya como que era su común denominador así robando videos. No, sí se lo reporté. Sí se lo Y se lo reportó. bajaron. ¿Sí se lo bajaron? Como a los 2, 3 días Sí. se lo bajaron. Ya, pero. Pero para eso ya estoy seguro, tenía con 30 millones de No, reproducciones, ya. esa página no tenía ni los 100,000 seguidores. O sea, tenía, no sé, unos 80 y tantos. Estoy seguro que ese video les dio como 50,000 seguidores. No, sí es mucho. Pero bueno, le dio esa ventaja, pero Sí, seguramente le pusieron strike. sí. Y en una página, pues si acumulas 2, 3 strikes, ¿A ti te han puesto strikes o no? no. No. Cuando empecé a monetizar, Sí. strikes como página, Sí, de no página, tengo. sí. Como página así No. general, no. Siempre he sido muy limpio en mi contenido, entonces Sí. no pongo nada gráfico, entonces trato de ser muy cauteloso. Pero ya al momento de empezar a monetizar, es otras reglas diferentes a la de la red social. Sí. Es como tener la visa y tener la Sentry. Sí. Cuando tú ya entras a Sentry, eres un viajero más confiable para Estados Unidos. Se Sí. supone que pasaste más filtros. Entonces es lo mismo cuando empiezas a monetizar. La red social te dice, ok, te avalo para que monetices, confío en ti. Ujú. Y ahí sí tuve algunas fallas por no leer al pie de la letra El contrato, eso. todas ¿Cláusulas? las reglas Sí. de contenido que es monetizable. Ujú. Por ejemplo, me pasó una en donde empecé recién a monetizar
y era cuando estaba lo de la pandemia. Entonces iba a pasar el semáforo de rojo, por primera vez iba a pasar, no sé qué era anaranjado, iba a pasar amarillo aquí en Baja California. Sí. Y lo que hice fue agarrar la declaración del funcionario y como en ese tiempo para monetizar el video tenía que durar mínimo 3, lo que hacía yo era, pues bajo la declaración y en lugar de poner el minuto, pues los tiro hasta los 3. Sí. Y ya, pues chance y me da una lana. O sea, ingenuamente, Sí, sí, y sí. ese de repente me castigó, me dijo, red social por no... Lo que queremos en la monetización es generadores propios de contenido. Sí. No que agarres una conferencia, Sí. la estires y quieras sacar lana de ahí. Entonces, como ese tipo de strikes me pusieron. ¿Y se borran a la larga o no? Sí, O sí, sea, sí, como sí, al porque eran año, como, digamos, menores. En menores. ese tiempo me castigaron 3 meses la monetización. ¿En serio? Que yo cuando recién me independicé, yo no tenía una referencia clara de lo que era la monetización, o sea, el obtener dinero a través de los videos propios. Sí. Y empecé y no, en ese rato, en los primeros 2, 3 meses, me pegaron como 4 o 5 videos arriba del 1,000,000 de reproducciones. Sí. Así, varios, y me empezó a generar mucha lana. Y yo dije, wow, De no, aquí ya. no, no, le dije a mi esposa, todos nos vamos a poner todas las apuestas en la monetización. Sí. Pero de repente me llegó ya un strike y fueron como seguiditos. Ese fue uno el que ahorita recuerdo, el otro no me acuerdo bien, a lo mejor era por alguna temática sensible, aunque Sí. no pongo cosas tan gráficas, sí no puedes meter a monetizar un video sobre homicidios. Ujú. Aunque no haya una imagen así de un homicidio como tal, simplemente el hecho del tema es algo trágico. Entonces es una de las violaciones a las reglas de monetización. No puedes entrar a monetizar con un tema de una tragedia. Sí. Entonces me pusieron así como 2, 3 strikes rápidos y me castigaron 3 meses. Y ahí es cuando dije, ok, no tengo que poner ahora sí todos los huevos de la canasta en, Sí, en no, una sola forma de sí. ingreso. Y ahí es por eso yo lo tengo medio diversificado y no me preocupa en estos momentos si una u otra me falla. Por Ujú. ejemplo, yo tengo colaboraciones con otras empresas, es una forma de ingreso. Ujú. Tengo la monetización de mis propios videos, tengo la publicidad externa. Hay clientes que me dicen, oye, voy a abrir un restaurante, me gustaría ver si puedes venir a hacer una transmisión en vivo. Sí. Ok, y entonces ya ese se cubre. Yo tengo unos costos por transmisión en vivo, por Sí. video, por publicación escrita en el portal, por publicación con fotos. Entonces ya la publicidad externa. Y tengo una que a veces es como de cuestiones alternas. Ujú. También voy y hago conducciones de eventos, de repente algún diplomado o algo que pueda llegar a dar. Entonces Sí. depende del tiempo que me lo permita. Pero vamos a suponer, ahorita le estoy enfocando más a las colaboraciones y a la monetización. Son mis dos principales. Eh, los clientes solamente cuando ya de plano uno que llega y concreto así muy fácil. Pero no estoy buscando yo los clientes, no tengo a nadie de ventas, por ejemplo. Es Ujú. todos los que nos contactan. Y si alguien me dice, le paso a mi administrador, le digo, mándale la información y no vamos a regatear, simplemente quien esté dispuesto, le Sí, sí, sí. entramos y lo hacemos y lo vamos a dejar muy bien y satisfecho con el producto. Entonces, si vamos a suponer las colaboraciones, ahorita ya no se dirá una u otra de las que tengo, sé que le puedo dedicar a la otra más tiempo y me va a dar eso económico, pero al final se trata de poder seguir haciendo lo que más me gusta, que es Sí. el periodismo, que es informar y que el proyecto esté yo satisfecho y de acuerdo con él, de acuerdo a mi estándar de valores y de ética. Sí. No, la verdad tienes un estilo muy profesional. Yo casi, la verdad no sigo a muchas personas en Facebook, periodistas, más que pues, a ti y a Claudia, porque se me hacen muy Gracias. profesionales, porque, no sé, también hay notas amarillistas, páginas fake, o que tienen noticias bien falsas. No sé si te has, pues me imagino que te has topado, ¿no? En redes Sí, sí, sí. sociales que dices, esto no se siente profesional, pues, o Sí. sea, O que se les hace muy fácil de repente hacer una sí, publicación. Ah, no era verdad, la borro. sí, Punto. A exacto, mí, por ejemplo, afortunadamente, pues nunca me ha pasado eso porque sí, no publicaría algo de lo que no estoy 100% seguro. Entonces, esa es parte de la esencia. Siempre sí, irme a dormir tranquilo, de que lo que estamos haciendo, de acuerdo a mi estándar, te decía, de valores, está en el límite y estamos a gusto. sí. Entonces, pues de eso se trata. Sí, afortunadamente hay muchos colegas que compartimos esa forma de hacer el periodismo, aunque pues sí, muchos trabajan para ciertos proyectos ya consolidados y a mí Sí, te decía, lo que más me gustaría es que pudieran irse diversificando poco a poco sí, y que todos podamos llegar a encontrar ese equilibrio
entre lo comercial Ujú. y lo de fondo. La información de fondo, la que a lo mejor no va a ser viral, pero sentimos la necesidad en lo individual como periodistas o en lo colectivo como medio de que es algo importante que la sociedad lo conozca. Sí. Esa es la información. La información yo creo firmemente en que debe ser útil, pero al mismo tiempo se va a complementar con ciertas cuestiones de entretenimiento, que también es información valiosa y que más o menos puedes ir haciendo un equilibrio entre lo comercial que te va a permitir trabajar un poco más de fondo, eso que tú consideras más importante Sí. y que la gente lo debe saber. Ahorita hablando de las redes sociales, me quedé con una duda. ¿Tienes cuenta de YouTube o no manejas Sí, YouTube también? fíjate que el YouTube, bueno, mi principal red social sí es el Facebook, Sí, sí, sí. por mi tipo de contenido, porque como es noticia, Tiene que ser al me instante. favorece más el Facebook. Sí. Porque en el diarismo, que yo me acostumbro, me especializo más en diarismo, en la nota de lo que va ocurriendo en el día a día, el Facebook es una red social que favorece más los videos en el lapso del día, Al 2 o 3 instante, ¿no? días. Sí, A veces, pues ya cuando bien le va un video, una semanita. sí. De ahí en fuera ya es difícil que vuelva a tener muchas reproducciones con el tiempo. Y YouTube sí es un contenido más genérico, Ujú. más algo que no pierda vigencia para que esos videos con el tiempo sigan generando. Entonces, yo antes el YouTube lo tenía solamente como una especie de archivo, Para guardar tus como iba videos. haciendo una que otra notita y la iba Sí, guardando como un tipo portafolio, así sí, lo vi sí, sí. siempre. Y más porque, pues, mientras estuve en empresas tradicionales, pues siempre los productos que yo hacía eran para esas empresas. Entonces, te estoy hablando que yo en la era digital, ya como medio, José Ibarro, siempre la noticia, inicié Ujú. apenas, voy a cumplir 2 años en esto. Entonces, hasta hace 2 años, yo empecé a monetizar mis canales y empecé a alimentar un poco ahora sí todas las redes sociales o las plataformas, entre ellas el YouTube. Sí, Entonces, incluso cuando inicié, como no tenía la costumbre, hacía todos los productos nada más en Facebook, Facebook, Facebook sí, sí, sí. y una que otra foto en Instagram y así. Es que son muchas Pero redes, sí, ¿no? ahora es el chip. Sí, Fíjate que eso me lleva a veces una hora, hora y media de mi día, sí, el cómo el mismo producto llevarlo a todas las plataformas. sí, Porque, por ejemplo, hago una transmisión en vivo en Facebook. Ahora ya en mi chip, que eso sí, es poco a poco, no se da inmediato. La bajo, la subo a YouTube como video sí. completo. Luego hago un video corto que lo puedo usar como reel en No sé si sabes, Facebook y en Instagram. hay apps que hacen eso por ti. ¿Nunca has Ah, no lo he usado? calado. Yo tengo, ¿Sí? hay una app, ahorita si quieres que cuando Pero estamos ¿y fuera de cómo va a cámara. seleccionar exactamente lo Bueno, que no, o sea, quieres? digamos, como yo uso una app, bajo un reel, digamos, lo publico y yo le doy acceso a todas mis cuentas a esa aplicación y ya las publica, digamos, puedes programar hasta un mes, creo. Creo que puedes programar un mes de adelantado todo, o hasta más. Y ya, solito las programa a las 5 de la tarde. Si quiero hacer 3 publicaciones al día, ellos lo Y te lo hacen. publica en cada En red cada red, individualmente. TikTok, YouTube, en todas las redes, en todas las Mm, redes. No, yo también lo hago manual, fíjate. O Sí, sea, hago una noticia, hago la transmisión en vivo, tal, lo bajo, lo subo a YouTube completo. Y luego hago uno cortito y ese cortito lo uso sí, Reel y en toma Instagram, en tiempo Facebook todo y eso. luego lo subo al TikTok. Entonces el video de 1 minuto menos, así va, un Sí, resumen así bravo. Y entonces me la paso así sí. en todos. Pero pues ahí va el YouTube. Apenas tengo, no sé, como 28,000 seguidores No, ya en el está, ya YouTube. estás monetizando también ahí Sí, en sí, sí, YouTube, no, eso ya, es desde el ¿verdad? principio. Sí, Y, pero por lo mismo, la verdad es que el ingreso de mis YouTubes sí, son todavía bajitos. sí, sí, También sí, del portal. El portal, como no le meto tanta noticia escrita, o sea, yo estoy haciendo un promedio por día, me refiero a mi equipo y sí, yo, hacemos unas 5 o 6 notas de portal diario. Lo veo más como una herramienta que como una fuente de ingreso. sí. Pero quieras o no, pues al cabo de 2, 3 Ahí mesecitos, se junta, ahí ¿verdad? está un ahorradito entre los Sí, YouTubes y el portal, sí, pues sí, no sí. nada despreciable, ¿verdad? No, Pero pues digamos que el que me deja más lana sí es el Facebook. el Facebook, Ujú, ¿verdad? sí. Sí, no, yo sé, yo Y es sé. que ahí en Facebook, de repente sí le he pegado a videos, o sea, muchos, Virales, sí, sí, que sí, se te muchos que, viralizan y... por ejemplo, ahorita lo que te decía antes o no me acuerdo si ya estábamos en el podcast o fue antes de Sí, entrar, lo de lo de los migrantes esos que estaban aquí en el antes me lo bordo, habías dicho, ahí sí. en Facebook me dejó casi los 3 millones de Wow, reproducciones. súper bien, eh, está súper bien. entonces, pues sí, Pero sí ha también habido. tienes que tener cuidado, ¿no? En ciertos temas, que No, no te saber vayan cómo a manejarlo, claro. desmonetizar y... Sí, por ejemplo, no tiene, la red no quiere que lo incentives. Sí, Por ejemplo, ahí el enfoque de la nota era decir o describir lo que estaba sucediendo, pero el enfoque fue más
para que las personas que lo vieran no crean que es tan fácil como simplemente cruzar el muro y ya tener la vida resuelta y llegar al sueño americano. Sí, sí, sí. Que no se dejen engañar porque hay muchas personas que incluso cobran por decirle a la gente que los van a cruzar, los cruzan y le dicen ya, Y ahí los y es dejan, un ¿verdad? engaño, pues Sí, sí, sí. entonces el enfoque fue narrar el hecho, pero con una cierta como advertencia o precaución para la gente, y eso creo que Facebook fue lo que reconoció y me lo dejó monetizando. Monetizando. Ajá. Oye, ¿y cuáles son tus planes en los próximos años de tu proyecto? ¿Qué es lo que esperas? Vivir de Vivir vivir así del cien por periodismo, ciento del vivir haciendo periodismo. esto, ese es mi plan básico. Tú básico, ok. De en dónde exactamente, donde más o menos nos vaya Sí, llevando la sociedad, porque finalmente somos parte de, y hace unos años mi sueño era la televisión, ya va a ahora llegar. lo veo en lo digital, no Sí. sé si en un futuro a lo mejor va a ser otro tipo de plataformas, pero creo que la esencia del periodismo no se va a perder, Ujú. simplemente no cambias el fondo, cambias las formas. Entonces, ahorita, así como ahora hay que transmisión en vivo, que video corto, que video largo, que etcétera, Sí, real. pues seguramente en un futuro a lo mejor va a ser diferente. Si siguiera tal cual como hasta ahorita, mi futuro yo lo veo haciendo periodismo en las redes sociales, teniendo mi portal Sí. y obviamente tratar de ir aumentando un poquito más la cantidad de integrantes de mi proyecto. Ujú. Que en eso soy lento, pero seguro. Porque como no tengo esa formación Ujú. de comerciante, me cuesta trabajo dar el pasito, ya sabes. Sí. Cada uno de los que he ido integrando, yo les digo, ya que se integran, tu sueldo está seguro y yo lo que te ofrezco es una estabilidad laboral. Ujú. O sea, que no te voy a decir en un mes, y sabes que me salió mal y no me está yendo mal. O sea, cada uno de los que integro es porque yo ya sé que mi ingreso no va a disminuir y que no lo voy a dejar en la calle a esa persona. Sí. Entonces, básicamente vamos ahí. Pero ahorita en el corto plazo, me gustaría ya tener algún compañero que nos ayude 100% en producción, Ujú. porque tanto el generador de contenidos que te decía que es de más de color y yo en más área como noticiosa, los dos grabamos, Ujú. pero quiero ya que contratar ahorita a alguien como un camarógrafo editor que nos Sí. esté echando la mano los dos. Después quiero contratar a una compañera mujer porque ahorita somos dos hombres y a mí me gusta así diversificar las voces, tener Sí. más visiones y de ahí tal vez también alguien de ventas. Ujú. Sí, alguien a lo mejor contratar a alguien de ventas porque ahorita a lo mejor como estamos bien en el proyecto vamos, pero sí Van a siento que su hay muchos paso. clientes que me hablan, me preguntan y les mandamos el Media Kit, pero ya no les damos como un seguimiento. Ujú. Estamos como todavía en esa etapa de A ver qué pasa o qué. no tenemos la capacidad todavía del tiempo y el personal para Sí. estar insistiéndoles, pero yo siento que con alguien de ventas, dando ese empujoncito a los Sí. clientes que nos preguntan, porque afortunadamente son muchos los que preguntan por, oye, me interesaría esto, el otro. Ah, claro que sí. Le paso el contacto, ella le manda la información O sea, si y alguien quiere hacer publicidad en tus redes, sí, 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 se puede esa parte, esa ¿verdad? ¿Te parte, pero me refieres? falta tener a alguien Que esté especialmente ahí. para eso. Sí, sí, sí. Entonces, ya tengo bien definido como el paso a paso, pero ahí vamos. Yo creo que el siguiente sí ya es un camarógrafo editor, 100% alguien de pura, netamente producción, Sí. que nos eche la mano. Y de ahí vamos a dar el siguiente y el siguiente, pero esto es poco a poco. Nos lo va a ir dando la pauta el Sí, mismo tiempo. sí, sí, sí. Entonces, siento que me falta más también en la medida en que yo me libere un poquito más de tiempo, porque eso sí tengo, pues a mí me gusta pues soy como perfeccionista y me Ujú. gusta que el proyecto vaya de acuerdo a lo que yo creo. Sí, Entonces necesito tener el tiempo para poder llevar ese equipo que vamos a ir armando, sí. pues en el camino que yo quiero. Entonces por eso también no me he animado todavía a ir contratando tanto, porque tengo a lo mejor todavía muchas responsabilidades que me llevan mucho el tiempo, que estoy muy a gusto, pero a lo mejor en un futuro cercano dejo la colaboración de San Diego, tal vez. Ujú. A lo mejor este año todavía porque me comprometí a darle todo Sí. este año, bueno, hasta el Mundial. En noviembre, a finales de noviembre me voy a Qatar. Ujú. Entonces yo creo que hasta ahí voy a evaluar si en el próximo año sigo con esa colaboración, que lo más seguro es que no. Ujú. Y ahí me dé más tiempo para enfocarme a que crezca un poquito más mi proyecto. Sí. Y ahorita mencionaste de que eres perfeccionista. Esa era otra de mis preguntas. ¿Tú sí te consideras una persona así con tus notas? Sí, sí, sí. Perfeccionismo. Es algo que a los invitados que he traído, pues todos tienen algo, su creatividad y todas las personas creativas siento que sí dicen, no, yo tengo el perfeccionismo, que le gustan pues que todo salga Sí, perfecto, sus sí, sí lo notas, soy. videos, Sí todo lo lo soy.
Sí, ¿no te ha afectado de repente No, como sí, o sea, que dices, ya, o sea, bájale 2 sí, rayitas? sí, pero no. Sí, O sea, no porque me refiero al final va saliendo cada detalle tan sí, cuidado que me siento a gusto. Pero a veces sí me desespero un poquito conmigo mismo de cómo me engrano en cosas que yo pero digo, sí. a lo mejor la gente ni lo hubiera notado, pero ahí estoy. Pero Sí, por ya lo sé. mismo, lo que te decía, este proceso de llevar una misma nota a Sí, todas las plataformas y redes, que me puede llevar a veces 1 hora y media en el día, sí, de repente, no sé, hago un producto de un en vivo y ya lo hago de 4 minutos, por decirte algo. Pues ese mismo, alguien que no pierda el tiempo es lo bajas y lo subes a YouTube y punto. sí, Pero yo sé que si tuve una traba o algo que en un en vivo puede pasar, que de repente pues te trabas en alguna palabra o no sí, quieres, no sale fluida esa idea como tú la querías, pues ahí estoy quitando, o sea, metiéndolo al programa de edición para sí. quitarle esa frase para subirla al YouTube, cuando podría decir, nomás bájalo y súbelo, ¿no? Ya. Pero ese tipo de detallitos, no, dije, no voy a estar pensando en que me trabé ahí y lo pude Y haber no vas a estar a quitado. gusto, Ajá, ¿verdad? Hasta que entonces lo son de arregles. esos pros y contras, ¿no? De repente del perfeccionismo, pero Sí, por otra parte, pues eso me ha permitido también llevar una carrera cuidando los detalles en donde pues no se me escape, porque al final el periodismo manejamos mucha información sensible sí, que podemos sí, afectar a personas. Y a veces una carrera puede echarse a perder por un dato erróneo o por algo. sí, Y ese mismo perfeccionismo ahí es donde me ayuda, es como un sí. escudo protector. Pero para la efectividad a veces del trabajo me gustaría ser como menos, Bajarle. más relajado en ese Sí, más sentido. relajado, Pero bueno, ¿verdad? pues ahora sí que ya nacimos, yo creo, tengo ya esa característica y Sí, estoy trabajando, tratando de trabajar en ella. Confiar en las otras personas también sí, es parte de repente pedirle a alguien que haga algo que yo sé que al final le voy a hallar un sí. pero bueno, pues también es parte de Confiar en confiar. la otra Todos los que he persona. ido integrando al equipo, afortunadamente, son personas muy capaces Sí, en las que confío, pero sigue siendo esa cosquillita de siempre, sí. y a veces entro y ya le cambio un detallito o algo, pero la mayoría de los que voy integrando, esa quiero que sea la característica, que ya sepan trabajar bien, que estén a gusto y que sean talentosos en su área, entonces poco a Y poquito que hagan agregamos. match, pues Sí, ustedes sí, también en claro, claro, equipo, pues tiene que tiene que haber. ver esa Sí, química, ¿no? sí, claro. Esa química. Pues bueno, José, ¿algo más que No, no, quisieras pues, agregar? no, encantado. Pues el periodismo es un gran oficio. Yo a la gente le recomendaría que trate de seguir aquellos proyectos en los que se nota una pasión por la información, ya sea periodistas en lo individual o proyectos en lo colectivo como medios. El periodismo es fundamental en una sociedad, yo lo creo porque sobre todo una que se considera democrática, porque pues es la manera de hacer contrapesos, de tener la información de los distintos ángulos. Si siempre nada más nos casaríamos con una visión, difícilmente vamos a poder progresar. Se trata de tener equilibrios en nuestra vida y en la información aplica lo mismo. Así que yo le recomendaría a todas las personas que de repente digan, ay, los periodistas o el periodismo que Sí, ni sirve para nada, que sí lo piensen un poquito, porque yo creo que sí es muy importante dentro de nuestra sociedad, como lo son muchos otros oficios. sí, Entonces, pues yo voy a ser siempre un defensor de esto y que ojalá haya más gente que se dedique, ¿eh? sí, Yo lo recomiendo 100% porque luego hay unos que dicen, ay, ¿a qué se van a dedicar? sí, No vas a poder vivir, etcétera. Pues mira, habemos muchos que sí estamos viviendo de esto, sí se puede, obviamente con sí, inteligencia, para saber identificar cómo hacer sustentable tu proyecto, etcétera, pero sí se puede y hacer periodismo con ética y valores, sí. sí se puede. ¿Qué crees que se necesita para ser un periodista, un buen periodista? Tener vocación, que te Sí, guste definitivamente, que te apasione, que haya una noticia, una declaración y que te llame la atención, ujú, que va a ser un oficio en que vas a dedicar mucho de tu tiempo, que le vas a dedicar básicamente de tu vida, que va a ser parte de ti. Entonces sí tiene que haber esa pasión y esa ujú, vocación. Y de ahí en fuera, pues lo que implica cualquier otro oficio, el que intentes mejorar día con día, en que estés abierto a aprender, a escuchar críticas, a, a ser humilde en el sentido de que de repente puedes llegar a estar equivocado y cambiar de opinión. O sea, esas cualidades que implica en todas las carreras, creo que sí, pero definitivamente una fundamental sí te tiene que apasionar. Si llegas a esto como de, así el con, periodismo está como sí, suave, que te va a hacer famoso, o esa parte,
no vas a durar 2, 3 años, te van a ofrecer otra chamba por ahí, simplemente va a ser una conexión para irte a otra área, yo ¿Te ha creo. tocado ver personas que les pase eso así en tu Sí, 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 carrera que... muchísimos, muchísimos. O sea, unos porque no les apasionaba Sí, 100%, o dos porque, pues lamentablemente, para seguir creciendo económicamente, no encontraron el periodismo, desafortunadamente, la oportunidad. sí, O sea, muchos que llegan al periodismo están algunos años, pero les ofrecen, por ejemplo, puestos en comunicación institucional, en gobiernos, en empresas, y se van a la iniciativa privada, se van a los gobiernos, se van a otras áreas, pues que no sí. tienen nada que ver. Sí, me han pasado muchísimos. Pues de los de generaciones en los que yo inicié o antes, pues no van quedando todos, Sí. algunos se van quedando en el camino, ¿no? Una palabra para describir a José Ibarra, así Ay, híjole, nomás. positivo. Positivo. Sí, positivo, propositivo. Siempre trato Sí, de ver esos ángulos de cualquier persona. Soy de los que yo soy, tengo la idea de que de todo se puede aprender algo. sí. O sea, hay algunos que de repente, ay, por ejemplo, Ujú. periodistas generalmente critican a los influencers. O Sí, los sí, influencers que critican a los periodistas. Y yo soy de idea que, ay, como tal, puedes aprender de uno y de sí, otro, de todos aprendes algo, de todos. Entonces soy muy propositivo y muy positivo. sí. Sí. Pues bueno, ¿listo? ¿Sí? Listo, José. Pues muchas gracias, José, por tu tiempo. La verdad, eres un excelente periodista y te agradezco por haber venido a No, acompañarme gracias. aquí. Ahí estamos a la orden, Sí. cualquier cosa. Bueno, Saludos a todos. pues saludos, pues Órale. muchas gracias, gente. Estamos preparándonos para el siguiente podcast y nos vemos la siguiente semana. Saludos.